Sí, hola. Hey, bienvenidos a Gamesover. Jugamos a Sherlock Holmes de Awakened. Y estamos en Nueva Orleans. A ver qué se cuece. Con Sherlock, que nos hemos venido aquí porque hay pruebas que conducen a Nueva Orleans. Casa de la banca de E.W. Gray. Parece que los secuestradores están usando los servicios de la casa de banca E.W. Gray para vender las gemas. Fijamos esta pista. ¿Quién es el vendedor de joyas que se oculta tras la A? No tengo nada. Vale. Pues esto es Nueva Orleans, amigos. Casa de la banca Nueva Orleans. Arbor Forest. Union Station. Está guay, ¿eh? ¿Mundo? Bueno, el mundo. Anda por un montón de sitios, ¿eh? Señora. Señora. Buenas tardes. Nymph of Louisiana. Claro, si es un burdel. Hola. No puedo pasar todavía. Bueno, vamos a... Mundo medio libre. No puedo hablar con nadie todavía. Deje que le cuente. Vamos a preguntar a la gente. El banco se encuentra en la calle que sube del puerto en la margen izquierda de Capitanía Marítima, frente al barrio chino. Vale. Señoras, ¿y ustedes saben algo? Hombre, ¿esta? Ya no me van a decir nada. No lo sé. No saben dónde está. La banca. Vamos. Voy a beber agua. Ay, qué sed. No saben dónde está la banca, ¿eh? La gente. Venga, vámonos. Han dicho lo que tienen que decir y es como que... En la calle que sube del puerto en la margen izquierda de Capitanía Marítima. De Capitanía Marítima. El barrio chino. Da igual, me doy una vuelta y ya está. Está guay la ambientación. Aquí es. Banking House of E.W. Gray. El cartelito. Bueno, sí, soy yo. Soy yo. Observemos. ¿Qué llevas aquí? Miopía. Lleva la mano. Ahora el link con Estoy, tabla audio oculto. Algo en el bolsillo, bocadillo. El guardia del banco es un personaje, se guarda en un bocadillo en el bolsillo mientras le habla el link con vivo, lo que le convierte en un necio paranoico de mal gusto, además es miope. El guardia del banco es todo un personaje que se lo plantea todo, hasta la verdad. La miopía es el resultado de su lectura constante en el detrimento de su salud. Es miope. Que tiene que ser eso. Pensado crítico. Venga.
Vamos a ponerlo eso. Va. Barnaby. ¿Por qué tendría que mentirle? You have me mistaken, sir. My name... If you ain't Frank Barnaby, you ain't coming in. Listen, the fate of many lives is at stake. I'm sure it is. So, not going to let me in then? No Vaya, la cago. invitation, no entry. Move along, mister. Ain't nothing here for you. Bueno. Holmes, any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby would be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is this familiar to you. I'm sorry, but I don't know. You might ask the others. Abogados. Hola, buenas tardes. Can I ask you a question? I've heard about that. Let me tell you. Onda, mira, qué bien. Ollas ocultas de Barnaby. En el barrio chino, vaya, digo yo. En el barrio chino no tiene pinta de que esté. Cabalito. Ollas ocultas de Barnaby. Marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Help me, please. I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Can you satisfy my curiosity? No, first I've heard of it. Vaya. Is this familiar to you? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Could you help me? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Are you able to help me? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Ajá. Locked. No one's here. Vaya. La tienda está cerrada. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. No, que He esto. still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Locked. No one's here. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. Pues es aquí, macho. Locked. Hola. No one's here. Ocultas Barnaby. Locked. No one's here. Y
la conversación. Do you know anything about this? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Los dos caballeros afirman que Barnaby les debe dinero. Tiene fama de alcohólico y se está emborrachando en estos momentos en un bar local que se llama Giddy Gator, en el barrio criollo. Se le puede reconocer porque lleva un sombrero amarillo y una chaqueta verde. Vale. Ok. Giddy Gator. Vale. Y ese. This place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Is this familiar to you? What makes you think I can be of any help? Pues yo qué sé. Que no. Vamos, que está aquí. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Señor Barnaby, la casa de banco de E.W. Gray le invita a participar en una subasta privada. Nos complace presentar una extraordinaria colección de palos negros poco comunes en venta. Póngase en contacto con la empleada para más información. Le regalamos encarecidamente que lleve el traje más impecable que tenga y que venga sobrio. Un solo incidente más y le excluiremos de nuestra lista de compradores. Ok. La llevo. Que Look, está... Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Vamos, Watson. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Está guay, ¿eh? Where's the money, Barnaby? Me he confundido. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Vale. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Heavens, I've never seen gems so big. I simply must. Palo negro, aborigen Australia, peso 40 quilates, piedra escasa. Se cree que es un pedazo de piedra espacial hecha anicos al estrellarse contra la Tierra. They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. Negras. Can I ask you a question? I don't want to disappoint you, but I'm... Vale. Basta.
Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. May I ask for your assistance? You better ask someone else about that. La casa de banco W. Gray va a organizar una subasta privada de palos negros. El banco nos revela el origen de estas piedras poco comunes, aunque la empleada del banco, la señora Zoe Clemens, han confirmado la autenticidad de cada piedra. Vale. I know, exciting, ain't it? I'll be right with you. Aquí la gente está a sus cosas, ¿no? Vale, vale. This might be useful. I'll make a note. La casa del banco de Gray se agradece el filántropos. Ajá. Armitage, Arneson. Pinson. Arnes. Ajá. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. Golpe When they catch en the light, Australia. the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from. No provenance. Claro, no podrían ser location. rodadas, ¿eh? I'm starting to pasa? suspect they were illegally. ¿Y si me meten en problema? What? We would never. I can assure you. No, that ¿qué gems va? are No, one no, of no, New no. Orleans' most Ellos que van a upstanding comprar cosas citizens, robadas, jamás. philanthropist, no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Me pilla este, ¿eh? Campeón de revólver dorado. ¿Orgulloso o pretencioso? Posición de poder. Manicura impecable. ¿Le gusta la moda o detesta ensuciarse? Le importan las apariencias. Estiles de lujo. Demasiado grande. El ser igual no es más que un perro ladrador, porque como el hombre intenta aparentar que es una figura destacada en la vida de Nueva Orleans. Sin embargo, solo es un engranaje menor dentro de la máquina gubernamental. De hecho, es tan insatisfecho con su poder que intenta compensar ridículos aspectos a la moda y un comportamiento amenazante.
Imparte no, le son bastante excéntricos, se cuida las uñas, su apariencia y su imagen. Sin embargo, es solo una tapadera de su verdadera naturaleza de poderosos y movimientos en la comunidad. Disfraza de sus verdaderas intenciones. No sé, que no tengo ni idea. Ridículo. Esto de moda. Y un comportamiento amenazante. Joder, tengo que pensar, tengo que pensar. Voy a por agua. A ver, ¿qué? ¿Te gusta la moda o detesta ensuciarse? Tiene manicura impecable, ¿no? Posición de poder. ¿Te importan las apariencias? Orgulloso, pretencioso y demasiado grande el coche. Ahora es una tampada de su verdadera naturaleza de poderosos y movimientos en la comunidad con los que usa su imagen para distraer y disfrazar sus verdaderas intenciones. Imparte la ley, es bastante sencillo y se cuida las uñas, su apariencia y su imagen. Sin embargo, solo una tapadera. ¿Y por qué no lleva el sombrero ajustado? No sé, es que no lo sé. Pues prefiero que sea tomarle como una amenaza que no. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, ¿Qué things dices? get a whole Que te lot pague las worse. deudas del otro. Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Lo que quiere es Here's pasta. all I have. Mighty fine of you. The people of this parish Me ha sacado la deserve pasta. this. They don't take Me ha sacado la kindly pasta el to cabrón. visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Madre mía, chaval. A ver, madre mía, el sheriff. Encuentro con el sheriff. El sheriff local ha reconocido el disfraz de Barnum y ha insistido en que nos vayamos mañana por la mañana. Al menos el fracaso ha tenido bueno. No tiene sentido ya seguir llevando la ropa estúpida maloliente de Barnaby. Ya toca volver al barco y cambiarse para evitar el legado de Barnaby. Ya, pero, escucha. ¿Está? Pues ya está, pues ya estaría, ¿no? No sé si la he liado sin querer o qué. Esperamos. Habla con... I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened.
The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Me piro al barco. Adiós. Estoy enfadado, que me ha hecho llevar esta ropa ridícula. Vamos, Holmes. Estoy enfadadísimo. Enfadadísimo. Me da el caballo. Se te pone detrás de una coz. ¿Hace? Oh, hola, chiquitito. El único con el que puedo hablar. How am I gonna fish him out? Anyone got a net? I know how this looks. Twice in one day. What are the chances? Just tell me what you've learned. Okay, fine, change your clothes. We'll talk afterwards. And I thought I was the vain one. Okay, fine, change your clothes. We'll talk afterwards. Oh, and I thought bollocks, I now was our the vain one. clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the Joder, mía, sheriff, tío. but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. Cortaré la parte esa. Have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in Pues a quítate la bind. chaqueta. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Vamos, visitamos la ninfa. Perhaps you'd like someone new today, Frank. How about Miss Trixie or Joni? El de arriba. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Lucy dijo que la buscásemos en el barco. Lucy afirmó que Champagne lo conoce todo sobre Nueva Orleans. Champagne vive y trabaja en el barrio de pescadores, detrás del barrio criollo. Vale. ¿Sabes qué pasa? Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Vale. Tenemos esta marcada y el barrio pescadores. Increíble lo del juego este. Ahora no me puedo teletransportar ahí. Ampa. Is this familiar to you? I've heard about that. Let me tell you. En una choza en un barco. Tiene 2 perros.
Now, no offense, Cher. Them two don't take kindly to gents, especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe, maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Cher, I hear everything. This time I tell you for free. Next time you pay. Vale. Ok. May have been 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. Vale. Aplicación del barrio francés. Ah. Ahí está. Claro. Del barrio francés. Fijar pista. Ey, eso. ¿Y ahora cuál es el barrio francés? Vamos a ver. Oye, disculpa. Could you help me? I think I could be a help. La gente sugiere coger un carruaje cerca de Capitanía Marítima para ir hasta el barrio francés. Ah, vale, venga. Ah, buena. Got a spot in mind. French Quarter and get Al us barrio there francés. fast. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather... Seguramente el vendedor de joyas que se esconda tras la A en el telegrama del Instituto Edelweiss sea Arneson, del barrio francés. magical. Do you think you should Are you ever able to help me? I'm on time. No. But yeah, That place was home to some of my great... Contado que la mansión de señora estarán de adornar. greatest memories and some of my lowest moments. Can I ask you a question? Don't be angry with me, sir, but Ni idea, no tiene ni idea.
Lord help. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone you Está llorando. Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Vaya, pobre. Va a ir hermano. Seguro que es un hombre fuerte. ¿Qué les sucedió a Davy? Eso es lo que tenemos, la nueva. Lo que tenemos que averiguar. Seguramente el vendedor de joyas que se esconde tras la A en el telegrama del Instituto Edelweiss sea Arnes, el barrio francés. Los años me han contado que la mansión del señor Arneson tiene una puerta grande adornada con bisontes. Hay una mujer de nombre Eula cerca de la mansión de Arneson. Le ocupa a su hermano David, del que no sabe nada desde hace 5 días. David es mudo, vive con el señor Arneson y ninguno de los dos ha salido de la mansión. Según Eula, la única entrada es por las cuadras. La llave de las cuadras no está en su lugar habitual, por lo tanto no puede entrar. Vale. Las cuadras que ha dicho que está por aquí. Sí. Aquí. Alto, cerrado desde dentro. Aquí. Engrasado, rastros de barro, usado con frecuencia. I rather wish my lockpicks had not been lost in the river. Along with all our clothes. Vaya. Qué casualidad, sin ganzúa, acero resistentes, intactas. Estancado, llevo aquí mucho tiempo. Ay. Más cositas, más cositas. Esa, cubierto de polvo. Pues no veo nada más por aquí significativo. Seguramente el vendedor de joyas tal. Sí. Please, Lord, protect my brother. Sí. Moverá la movida, Ojo, conmigo. Estoy fortísimo.
Watson, ayúdame. Quiet. Yet I doubt there was peace around here. Ah, la llave. ¿Que tiene que estar la llave por aquí escondida en alguna parte o qué? ¿Qué? ¡Ah! Aquí. Tallos rotos. Aquí. Vale, que esconden la llave, tío. Vale. Poor animal has been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it will die. Caballo agonizante, así. Aquí huele a muerto, Mr. Arneson's cab is still here. El carro baja aquí. Aquí hay más cositas. Cayenne pepper. Pimienta de half cayena. empty. Or as Watson would say, Medio half llena. full. De cayena. Vale, bueno. Voy por las cuadras. Vámonos. Oye, ¿y si dejo pasar a la señora lo primero? Abro esta puerta. You did it. You're inside? Have you seen Davy? No, todavía no. Not yet, miss, but we are on it. Please look Pero for my vamos, que little sepas que brother. hemos entrado. No way in. Ya, al cabo no. Sangre. Sangre en él. There's blood here. Sí. ¿Qué parece? There's blood here. Sí, eso parece. Ah, Pa' adentro. do you smell that, Holmes? Something bad happened here. Aquí huele a muerto. Madre mía, chaval. Pisadas, talla 44. Barro con turba, seco. ¡Oh! Madre. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my best. ¿Sedientos o qué? Puñalada. An enormous blow shattered her ribcage. Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Extremely sharp and deadly. A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength. And cruelty. No, es la que pone opuso resistencia. Vale. I will need your help one more time, Doctor.
The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. His corneas are already Las clouded. ya están dadas. Un poco arañazos. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. Bueno, This man has been Joder. dead for a week. The result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right. But I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have accelerated the decomposition. pues sí es lo mismo. Vale. Arañazo circular, gota de cera. The candle was burning when it fell. Someone smaller walked over these boot prints. Un The rastro. trail of wax leads to the door. The bent end of this candlestick has blood on it. Interceptado un telegrama peculiar para Ashmat. Gracias al cartero estoy seguro de que tiene algo que ver con el acertijo. No obstante, el telegrama es críptico y no parece que tenga sentido. El resto de la nota es... Burnt papers, now completely unreadable. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. A ver. No sé cuál sería, pero bueno. Este, que se cayó de pedo. Mr. Arneson with his prey. De cacería.
few drops of blood, but not from a mortal wound. Puerta con símbolo de caballo. Bueno. Dentro de la mansión de Arneson hay un olor a muerte. La mansión de a muerte espantoso. El lugar está cubierto de huellas sucias de las botas de talla 44. Hay señales de haber arrastrado a una persona herida. Dentro del salón yace un hombre muerto. Por su ropaje era jardinero. Tiene una herida profunda en el pecho. A juzgar por la condición del cuerpo, lleva ahí unos 5 días. Hay señales de refriega cerca de la chimenea. Los papeles quemados, el candelabro torcido con sangre parece indicar que alguien fue atacado. Dentro de la cocina yace una criada muerta. Fue asesinada por un golpe de considerable fuerza en el pecho. Las uñas de la mano derecha están rotas, lo que indica una posible resistencia. ¿Cómo se puede recuperar el contenido del mensaje con el acertijo? Vale. Fortalecer eso. Vale, vamos a investigar más cosas. ¿Y qué me falta? Aquí hemos entrado a la cocina. Las cositas. Sí, familiar, sí. Ojo, cuidado. No. Tea for two. Odd glimpse of normalcy amid the horror. A used kitchen towel. Ñe. La última. Vale, pues se supone que ya lo tengo todo, ¿no? Ya estaría, ¿no? Pasa. Y... Espera. Ninguna. Escucha, ya tengo todas las pistas. Sí, es este.
Ella, el trabajo llevado a cabo en su despacho. Fue todo un reto y el trabajo más complicado que he hecho hasta la fecha. Se ha hecho una cerradura a mano para crear un mecanismo que recuerda con su requisito. El gaste magnético que debe evitar para abrirla. Como si... Puesto a ver la cerradura si no sabe dónde tiene que mirar. Recomiéndeme a sus amistades. Sherlock. Pues seguimos investigando. Arneson and Davy seem to have got along well. He looks more like a son than a servant. Arneson and Davy, 1881. Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Estimado error, quiero que encuentres los que buscas, pero no te niego que mis recelos crecen cada día que pasa. Temo lo peor, me preocupo por ti, por lo que estás haciendo. Mi corazón se para cuando pienso en los lugares en los que buscas respuestas. Te las habría dado, hubiera dado lo que fuera con tal de que no desaparece. Errol, por favor, debes parar. Tenemos algo bonito tú y yo. No es suficiente. Espero tener noticias tuyas. Pronto, te quiero, L. Estaba preocupada. Francamente preocupada, ¿eh? Ahí. Sería... Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. Ah. Ahora. No, me faltaba esa, ¿eh? Que me faltaba esta. Me cago. Es increíble. Y ya me falta una. Vale. An intruder entered through the back door at night, leaving mud traces in the hallway. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. In the kitchen, 2 people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. The workman tried to subdue the intruder, but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman,
They used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. Vale. Cuéntanos, ¿dónde son ahora? Yo qué sé. En el estómago de los mapaches. No ninguna de las tres. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se puede ver la literatura de la pintura? Vale. Que sí. Patio trasero. Vaya un instante. Pues entonces nada. ¿Dónde se encuentra Anderson? Hay dos. De estos tampoco. Y de este tampoco. O sea que falta seguir investigando. No tengo ni idea.
Seguir investigando, Watson. Déjese de vaguear. Nada. Seguro que hay algo que hemos pasado por alto, Watson. Déjese de gaitas y a trabajar. Con forma de A. Watson, quédese con la copla, con forma de A. ¿A qué está aquí? A dashing portrait of Mr. Arneson. A dashing portrait of Mr. Arneson. No está. Nada por aquí. Nada por allá. Nada, pues lo vamos a dejar por aquí porque la verdad que no está nada claro lo que quiere el juego. El juego no tiene nada claro lo que quiere ahora mismo de mí. O sea, quiere que investigue. No hemos acabado aquí. ¿Cómo que no hemos acabado aquí? En teoría ya tengo aquí esto del Palacio Mental. ¿Dónde se encuentra Anderson ahora? No tengo más verde. ¿Dónde se encuentra Anderson? No tengo ni idea. ¿Cómo sale la osciladora de la pintura? Tampoco tengo. Vale. ¿Cómo se puede recuperar el contenido del mensaje con el acertijo? Patio trasero. Carta de la Jofa. Por ejemplo. Vale, la carta de la cofa. No, memoria impecable. La fórmula. Vale. Con mapaches. También. Oh. Mapaches. Si ya me quedo sin documentos ni testimonio. ¿Qué es su ciudad, David? Tiene ninguna. Son dos.
Está detrás de la puerta. ¿Ah? ¿Qué pasa? Pero bueno. Poor Eula requires medical examination. Be swift, Watson. Tell me, Watson. Were we in time? Menos mal. Hurry up, Watson. We can't... Just stand here. ¿Qué pasa? Ahora. Ligature marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. ¿Se cree que en esta ciudad la vida de un detective inglés vale más que la de un criado? Último aviso, señor Holmes. Group. Ya. El puto sheriff. Watson, speak to me. How is she? We were just in time, Holmes. Eula is stable, but lucky to be alive. We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. Malvado, pero malvado, Not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Eula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Está implicado el sheriff. Please, we must get you help. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. Davy. Davy, you there? Davy, we understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right, I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Big sister's here for you. Davy, oh, come here, you. Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. Lleva días sin dormir. Pasando hambre y en shock. Alarmado y nervioso. Varios días. Gigante. Ropa vieja o en uso. Vida por suerte. Deben haber decidido. Problema reciente por una caída o un golpe. El bolsillo roto se debe a vida activa. Vamos a decir esto. Davy seems in good health. The bruise is a remnant of that awful night, perhaps even caused by the intruder, but he is otherwise unharmed. In fact, I believe life here was good for the boy.
Arneson estoy de and the acuerdo. others cared for Davy. That may have allowed him to withstand such horrors. I need your help, Davy. We know that the man with the curved dagger is responsible for all this. You recognized the man, yes? The same one in the photograph in the office upstairs, standing with Arneson. Good. Please, write his name. And one last thing. The room with an image of a bell on its door may hold important answers. Do you know a way in? Sí sabe. Yes. I think I've got it. You have been very helpful, Davy. Sí. Es increíble. No, no está bien hecho esto. Lo voy a dejar tal cual el juego. No voy a cortar nada ni nada. Sí, lo voy a cortar, pero vamos a ver. En la habitación esta de las llaves, que tú el orden del juego lo tengas. Ya he estado. Yo ya he estado en la habitación. Y dice que está la llave. Ah, vale. En un sitio donde antes no podía abrir. Claro. Y ahora cuando fijo la pista, entonces sí. Joder. Es que yo ya he estado aquí. No hay llaves aquí. Let's take a closer look. Claro. Un anillo peculiar. Y aquí hay un botón. Antes no estaba el botón. Antes he mirado el cuadro, pero no estaba el botón. Pero ahora sí que tengo las pistas suficientes. No sé. ¿Sabes? Pero puede haber encontrado un botón y no he encontrado eso antes y eso está abierto o tal. No tiene sentido que antes no encontrara el botón. ¿Dónde está el sello? ¿Dónde está el sello? El sello... Vamos a esta. Ah, pero aquí tengo algo. Aquí tengo algo. ¿Dónde está el sello? Otra vez hace dejarte de pistas. El sello está en la mano del tío. No hay más. Ah. ¿Está el sello? Fuerte. Vale, ¿cómo abrir la caja fuerte? Vale, vale.
Ya son 4 números aquí. Espérate que... Pone como que... Arneson and Davy, 1881. Habría que poner 21 por eso. Patio trasero. H tiene el sello. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Y un poco lioso que tengas que solo descubras ciertas cosas cuando has resuelto otras. Uf, me cuesta. Yo entiendo que es la mecánica del juego, pero hay veces que las pistas están un poco cogidas por los pelos. ¿Sabes? No es una deducción pura, sino que muchas veces tienes que deducir cosas que no están ahí. Pero bueno. ¿Sabéis que voy a hacer también? Probar el Return of the Obra Dream o algo así, o To the Obra Dinn, que también es de investigación y me gustó muchísimo más. Vamos, me gustó. Empecé a jugarlo, pero no continué. Pero el tema de la investigación, que sí que es deducción pura, ¿sabes? Está mucho mejor orientado. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima. Adiós.